Buenas tardes de nuevo. Iniciamos la segunda parte del programa, el tema monográfico que hoy versará sobre el 18 de julio de 1936, o sea, el alzamiento nacional. Previamente vamos a recordar algunas de las efemérides de esta semana, iniciándola con el 16 de julio. El 16 de julio se celebra Nuestra Señora del Carmen, patrona de la Armada. Fue nombrada patrona de la Armada, de la Marina Española, por Real Orden de la Reina María Cristina el 19 de abril de 1901. Ya ha pasado el día, pero nuestra entrañable felicitación a nuestros compañeros de la Armada. El 16 de julio de 1212 tiene lugar la trascendente batalla de las Navas de Tolosas, en la que los reyes cristianos convocados por de Castilla y a los que se unen Aragón, Navarra y Portugal, unen sus fuerzas contra los sarracenos, infligiéndoles una sangrienta y decisiva derrota en este lugar próximo a Despeñaperros. A partir de este momento, la reconquista, que tardaría 2 siglos, casi 2 siglos más, pero no tanto por la oposición musulmana como por las disputas entre los reinos cristianos, pues iría ya francamente en declive para los musulmanes. El 17 de julio de 1936 se inicia el alzamiento nacional en Melilla. Por una serie de circunstancias que precipitan los acontecimientos, el alzamiento nacional comienza en Melilla con un día antes de lo previsto. El 18 de julio de 1936 tiene lugar el inicio del alzamiento nacional, del que hablará el coronel Collins en breve. El 19 de julio de 1808 tiene lugar la batalla de Bailén, en la que los ejércitos españoles, al mando del general Castaños, obtienen una importante victoria sobre los franceses al mando del general Dupont. Esta fue la primera vez que en campo abierto se derrotó a los ejércitos napoleónicos y que provocó el que el mismo Napoleón viniese a España a intentar revertir la situación. Y por último, el 18 de julio de 1957 tiene lugar la inauguración del Valle de los Caídos. Se inaugura el monumento y la Basílica de Santa Cruz del Valle de los Caídos, donde quedarán enterrados combatientes de los dos bandos de la guerra civil como símbolo de reconciliación. Y nada más, cedo la palabra al coronel Collins, que hablará sobre el 18 de julio del 36, el inicio del alzamiento nacional. Pues verdaderamente es una fecha memorable por varias efemérides gloriosas que ya ha glosado el coronel Puig en su revisión de las efemérides. Dos muy importantes, la del 16 de julio del 1212, la victoria de las Navas de Tolosa, y con ella los árabes que habían invadido España pues quedaron ya en una situación de inferioridad de la que no se recuperaron. Y el 19 de julio de 1808, pues como también se ha dicho, los ejércitos napoleónicos tuvieron su primera derrota por el ejército español en Bailén. Quedaba mucha tela por cortar para echarlos de España e invadir Francia, pero esa victoria anticipó el desastroso final de Napoleón en nuestra patria. El 18 de julio de 1936, pues se inició el camino para construir una nueva España, la España actual. Han sido 85 años de progreso y de bienestar. Bueno, ahora en peligro porque gobiernan los que se consideran sucesores de los que perdieron en el 39.
han vuelto. Parecía que se habían reconciliado los españoles y así era. Pero hubo un político nefasto y perverso que llegó a presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que hizo todo lo posible por reanudar los odios que provocaron aquella contienda. Lo ha hecho con toda su mala fe y con el dinero de los propios españoles a los que trataba de dividir otra vez. Incluso enfrentándose a su propio partido, el PSOE, el nuevo PSOE de la democracia. Bueno, pues se ha difundido por España la división y el antagonismo. Progresistas contra fascistas, con la exacerbación del odio por ideologías de los políticos. Hombres contra mujeres, con la ideología de género, patronos contra trabajadores, separados por el marxismo más ramplón, navarros y vascos contra separatistas vascos, separatistas catalanes contra los catalanes de España, unas autonomías contra otras. Se ha vuelto a producir la división de los hombres y las tierras de España que quería soldar José Antonio. Bueno, pero para lograr esto, pues han debido falsear la historia contemporánea de España. Han divulgado hasta la saciedad políticos e intelectuales sumisos y mercenarios que en el 18 de julio se levantaron contra el gobierno de una república idílica, militares, moros y terratenientes, ayudados por fascistas y nazis. Todo esto para mantener a España en la pobreza y en la incultura de la que estaba sacándola la república bienhechora y progresiva. Esta versión se ha convertido en la verdad oficial y el gobierno social comunista, con la colaboración de los golpistas y criminales separatistas, pues quieren castigar por ley a todos los que digan la verdad o simplemente mantengan una versión distinta que la oficial. Pero los hechos están ahí y hasta que se publique la ley que nos obligue a los españoles a tragarnos las mentiras oficiales, están los libros. No de los estómagos agradecidos pastoreados por el inglés Preston, sino otros muchos que han publicado historiadores independientes. Está Internet, que hasta que no la sometan a censura, que ya empiezan, trae mucha información aprovechable. Los hechos son que la Segunda República Española vino como consecuencia de unas elecciones municipales en que ganaron ampliamente las candidaturas monárquicas. La República hizo una constitución para que mandaran las izquierdas con la ley electoral adecuada. Y aún así gobernó con la Ley de Defensa de la República, que anulaba los derechos civiles, falseando la democracia de la que tanto alardeaban. Que cuando ganaron las derechas en 1933, después de unas elecciones impecables, organizaron comunistas, socialistas y anarquistas la Revolución de Asturias. Fue entonces la derecha quien defendió a la República. Bueno, en aquella época los conflictos eran constantes. Asesinatos, quemas de periódicos, quemas de cosechas, quemas de conventos, ataques a la religión católica, que era la de la mayoría de los españoles y sobre todo de las españolas. Y por fin las elecciones fraudulentas del 36 que originaron el Frente Popular, bueno, siguiendo las directrices de Stalin, en el que ya a los republicanos no les servía la República del 31. Querían una república socialista popular, decían, a semejanza de la Unión Soviética. Aún así no se produjo el alzamiento hasta el asesinato de Calvo Sotelo, magníficamente comentado por el eminente periodista y escritor don Miguel Platón en Libertad Digital. Y fue un alzamiento de parte del pueblo español que no quería perecer, que se convenció de que aquel gobierno del Frente Popular, el gobierno de la República,
no mantenía sus derechos básicos y decidió mantenerlos por sí mismo alzándose. Y se echó al monte. Les voy a leer la definición de echarse al monte que da el gran escritor Rafael García Serrano en su diccionario para un macuto. Echarse al monte. También se dice echarse al campo. Y yo diría que no es lo mismo que echarse a la calle. Echarse a la calle tiene en principio un tufillo liberal, marxistoide y comunistizante después, mientras que el echarse al campo suena a rebelión sagrada, a lucha hasta el fin, decisiva, tajante, que acaba en la victoria o en la muerte. Si alguien se echa a la calle, se están viendo ya las barricadas. A las barricadas, a los parapetos, se gritaba en un himno anarcosindicalista, muy hermoso por otra parte. Las barricadas son cosa de Víctor Hugo, el campo y el monte de Zumalacárregui. Lo que España hizo en 1808, incluso en las ciudades como Madrid, fue echarse al monte, al campo, a campear, a montear franceses. Igual ocurrió en julio del 36. Se echaron al campo, escribe Iribarren, al grito de por Dios y por España, con eco del Dios lo quiere de los cruzados medievales. El mismo Iribarren apunta más adelante esto tan agudo y tan justo. Y al tiempo que las masas marxistas se echaban a la calle, los carlistas se echaban al monte, a los montes de prados y nieblas, de maizales y caseríos de Guipúzcoa, a las crestas de Somosierra, donde el aire delgado tiene un eco de serranillas del arcipreste. Al echarse al monte, al echarse al campo, se rompe con todo. No se va a una huelga, sino a una guerra. Se tira o se echa pa'lante, como en la jota aquella, si se hunde el mundo que se hunda. Es una expresión con la que se resume un estado de ánimo tan desesperado como lleno de fe, y la entiende a la primera todo el mundo. Es irse a la romería de San Se Acabó con la cachava en la mano. Bueno, pues esto que define Rafael García Serrano es lo que hizo la mitad del pueblo español en 1936. Los grandes promotores intelectuales de la Segunda República, Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset y Ramón Pérez de Ayala, pues huyeron al extranjero. No estaban seguros en aquella república y sus hijos combatieron con los nacionales. No era esa la república que anhelaban aquellos escritores, aquellos intelectuales. Y eso fue lo que pasó. Esta es la verdad. Claro, muy extractado todo el proceso. ¿Y qué habría que hacer ahora? Pues descartar todo partidismo extremo, todo revanchismo. No procede 85 años después. No podemos estar con los odios de hace casi 100 años. Eso es absurdo. Hay que dejar que la historia haga su labor, como un análisis de los hechos del pasado. A nada bueno conduce esta división provocada por los políticos para asegurarse su rebaño pequeño. Es urgente que superemos las reyertas pueblerinas y que los españoles pues abordemos el futuro con la confianza en esta maravillosa nación de la que deberíamos enorgullecernos y que descartemos a los políticos que nos dividen, que nos quieren enfrentados. No les demos ese gusto. Ellos viven de nuestra división, de fraccionarnos en grupos antagónicos. Descartemos a estos políticos nefastos y sigamos nuestro camino en la historia marchando con la cabeza alta y la mirada a lo lejos, por este mundo nuevo que nos ha tocado vivir. Bueno, esta es mi versión del 18 de julio del 36. Muchas gracias, mi coronel. Fernando, ¿algo que añadir? Pues sí, algunos pocos comentarios adicionales. Son de estas efemérides tristes porque siempre es triste que empiece una guerra y una larga guerra, pero
conviene mucho entender históricamente por qué pasó y sobre todo, como bien dice César, no caer en esta especie de historia maniquea para niños que nos quieren contar de buenos y malos, de que eran los militares, los curas y los monárquicos que querían acabar con la gran y maravillosa democracia española. No, lamentablemente no fue así la historia. Y hay varios, que cuando se investiga un poco, hay varios datos muy claros que lo muestran, que la República no era una democracia ni se había convertido en una democracia en la cual las personas podían vivir y que los derroteros que estaba llevando eran otros. ¿Qué hechos son un poco muy claros? Pues vamos a ver, antecedentes de la República eran las conspiraciones antimonárquicas en los años 30, que desembocaron en la rebelión de Jaca, que fue la única que se rebeló porque no se enteraron a tiempo que se había cancelado de lo que era una rebelión general. Bien, en esa rebelión general antimonárquica había un jefe militar. ¿Quién era ese jefe militar antimonárquico de los grupos que trajeron la República? Pues el general Queipo de Llano. Y el general Queipo de Llano se subleva el 18 de julio y es el que asegura Sevilla y gran parte de Andalucía para el alzamiento. Claro, este general, cuando la conspiración fracasa, tuvo que huir de España. Y en la conspiración republicana le sucedió otro general. ¿Quién fue el general que le sucedió? Don Miguel Cabanellas, capitán general de la 5ª Región Militar en Zaragoza, que se subleva el 18 de julio y asegura Aragón para el alzamiento y además sirve de dique contra los movimientos de las tropas catalanas. Es decir, personas de las cuales se podía esperar la completa lealtad republicana, pero que sin embargo ajuran de lo que se ha convertido la República. Y como tal, pues hay muchos otros casos. El jefe de la base de Cuatro Vientos que se subleva es Ramón Franco. Y Ramón Franco en el alzamiento está junto a su hermano. Por lo tanto, pensar que los republicanos que trajeron la República no estaban todos en contra del alzamiento, no. Más bien, la clase dirigente que la trajo estaba en contra. Y como decía Ortega y Gasset, no es esto, no es esto. Después, la República Democrática. Pues hombre, era una democracia comparable al nivel de las de Cuba, Venezuela o Corea del Norte. Es decir, cuando las elecciones no son libres se llega a ello. Y las amenazas que hubo contra candidatos, las tergiversaciones de actas de elecciones fueron muchas. Y así se explica que en sitios donde siempre había ganado la derecha, oh maravilla, en el año 36 de pronto gana la izquierda. Claro, eso no es una democracia representativa, exige una limpieza de elecciones. Es más, los sitios donde hubo que repetir las elecciones, las amenazas fueron tales que los candidatos de derecha se tuvieron que retirar y ya quedó, digamos, únicamente los candidatos del Frente Popular. Pues eso no puede defenderse como democracia. Y muy recientemente, en los pocos años, ha salido un estudio serio, histórico sobre el tema, digamos, que demuestra la manipulación que hubo en esas elecciones. Claro, y eso llevó a establecer una falta de libertades y de garantías para las personas. La vida en los pueblos y en muchos sitios era terrible. Pues mi madre, de un pueblo de Castilla, todavía recuerdo cómo pues, la gente decía que iba a llegar la revolución y que iban a colgar a todos los ricos de una cuerda en la plaza del pueblo. Pero esto no eran meras bravuconadas, es decir, el sitio al que la izquierda miraba y enviaba con envidia y decía que era lo que quería establecer como gobierno en España era la Unión Soviética. Francisco Largo Caballero
digamos, se sonreía cuando le llamaban el Lenin español, y desde luego en España no había un partido comunista fuerte porque en gran medida ese espacio lo tenía ocupado el PSOE marxista, que lo tenía como modelo. Pero claro, ¿qué era la Unión Soviética en los años 30 y qué era lo que se veía? Pues un país donde se había aplastado a la religión, se la había prohibido, perseguido, ocupado los templos, donde, digamos, a casi toda la clase intelectual y dirigentes había tenido que ir y huirse del país. Dentro de la historia de la aviación, el diseñador Sikorsky, que fue el primero que construyó un gran avión polimotor, el Ilya Mourovets, en la Rusia imperial, tuvo que emigrar a Estados Unidos y allí fue el padre de los helicópteros modernos y creó y anteriormente de hidroaviones transatlánticos se creó una gran empresa. Toda la intelectualidad tuvo que huir de la Unión Soviética, donde se creó un régimen militar. Y estamos hablando del 36. Entre 1932 y 34, en la Unión Soviética había muerto unas 7 millones de personas de hambre por una requisa de productos del campo y una explotación que en Ucrania se recuerda terriblemente como el Holodomor, donde murieron 4 millones y se llegaron a actos de canibalismo. Y pese a la férrea censura, esas informaciones habían llegado a los círculos conocidos de Occidente y la gente sabía lo que estaba pasando. Claro, que eso se viera como modelo por las clases ignorantes y aprovechando las masas, pues daba una imagen terrible. Y nada más para no pasarme de tiempo. Muchas gracias, Fernando. Yo, además de lo que se ha dicho, pues también quería comentar lo que fue el 19 de julio, ¿no? El 19 de julio prácticamente el gobierno del Frente Popular tiene la sensación de que el alzamiento pues, o el pronunciamiento militar ha fracasado y fue famosa la alocución de Indalecio Prieto diciendo que por muchas acciones heroicas que tuvieran los sublevados, los rebeldes, pues estaban condenados al fracaso, puesto que la mayoría de la Armada, la mayoría de la aviación, la mayoría del ejército y las zonas más importantes de España no habían quedado en manos del Frente Popular. No fue así, al final. Por eso que hablábamos del maniqueísmo de bueno, malos, 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 y de que pues los malos, malos, malos tenían en su haber todos los recursos necesarios para ganar esa guerra que destruiría la Arcadia feliz, pues realmente no es cierto. Es verdad que hay que investigar. La historia es una ciencia y simplemente de la lectura de las hemerotecas y de las fundaciones, etcétera, de los hechos constatados, pues se puede hacer uno una idea de lo que fue aquello y no lo que se nos quiere presentar. ¿Algún comentario más, mi coronel? Pues sí, apuntar un poco, completar un poco lo que ha dicho don Fernando Platón. Cuando Mola estaba organizando el lanzamiento en una fase previa, pues recibió la visita de Queipo de Llano, que aparte de haber sido promotor de la República y está reconocido por todos como republicano, pues una hija suya estaba casada con el hijo del presidente de la República, de Alcalá Zamora. Y cuando Queipo de Llano se movía con toda libertad por esto, por estar reconocido como republicano y porque era jefe de carabineros. Entonces, al hacer las inspecciones de carabineros, pues esto podía moverse libremente por toda España sin despertar sospechas. Y fue a ver a Mola, a Pamplona. Creo que se entrevistaron en el monasterio de Irache, discretamente, fuera
de que les pudiera ver otras personas y pudiera comentarse. Y entonces Queipo le dijo a Mola que contaba para él, para lo que fuera, sin dudarlo. Y Mola le dijo, pero coño, ¿tú no eras republicano? Y le contestó Queipo, sí, pero no de esta república. Bueno, luego significar también el fracaso del centro. En las elecciones del Frente Popular, pues claro, el presidente de la República, Alcalá Zamora, que quería manipular los gobiernos, pues se le ocurrió la idea de crear un gran partido de centro, soporte de la República, y que, bueno, pues le sirviera para la gobernación de España. Bueno, encargó de ello pues, a un político bastante peculiar que se llamaba Portela Valladares. Y, bueno, intentaron formar un partido de centro que en las elecciones del 36, en las que se le ha elegido el Frente Popular, pues este partido de centro creado desde la presidencia de la República, pues tuvo un fracaso rotundo. Pero lo peor de eso es que en mitad de las elecciones, Portela Valladares dejó el poder y los gobernadores civiles dejaron sus gobiernos y sus responsabilidades. Y entonces la izquierda, que estaba echada a la calle, pues pudo manipular las elecciones, porque prácticamente la presidencia del gobierno con Portela Valladares y el Ministerio de la Gobernación con sus gobernadores civiles, la red de gobernadores civiles, pues había desaparecido, había hecho dejación del poder. Luego también lo del Lenin español. El Frente Popular fue, claro, el Lenin español era, y se enorgullecía de ello, Largo Caballero, el líder socialista, que anuló un poco, anuló en principio a Prieto, que era posibilista, se podía tratar más con él, con Prieto, y con Besteiro, que era francamente moderado, era un socialismo fabiano. Bueno, pues Lenin, que llevaba la iniciativa dentro del PSOE, pues era prosoviético. Pero el Lenin auténtico, el Lenin ruso, pues fue el que provocó el Frente Popular al dar la consigna a todos los partidos comunistas y socialistas prosoviéticos, como entonces era el PSOE de Largo Caballero, en agruparse con todo lo que no fueran partidos fascistas o nacionalsocialismo, porque entonces estos partidos estaban emergentes en Europa y eran los que podían hacer mucho daño al comunismo porque eran partidos de masas. Nos queda un minuto con él. Bueno, en España el fascismo prácticamente no existía, en fin, pero siguieron las directrices de Stalin. Y otro día les comentaré uno de los grandes fracasos soviéticos de entonces, que fue el del supuesto ingeniero agrónomo Lysenko. Pero eso para otro día. Muchísimas gracias. No nos queda tiempo para más. Difundan si les gusta y nos vemos en la próxima edición. Buenas tardes. Corto. Me parece que...